Económico Mundial, después de que haya dejado paso Klaus Schwab, y ahí está también la llegada con Volodymyr Zelensky. Por lo que está a punto de llegar, de acceder ya al Paraninfo, ¿no? Al entorno de ese congreso central de aquí de Davos, donde va a pronunciar ese discurso ante las élites, ante la clase política y económica aquí en Suiza, en Davos, en esta edición del Foro Económico Mundial. Como han visto unas imágenes rápidas, donde se ha cerrado rápida como una especie de cortina, ¿no? Alrededor de la figura de Bronde y la de Zelensky. Ahora entendemos que está Klaus Schwab y ¿no? el resto recibiéndole, y enseguida escucharemos las palabras de Zelensky en un día en el que Davos, como decía Marc, tiene ya un tono distinto al de ayer, que era como si estuvieran jugando la final de la Champions y fuera la boda del hermano, ¿no? De, oiga, vamos a ver el partido y ya luego, ¿no? Ya si acaso hablamos. Y así eso, vamos a ver la entrega de los anillos, ¿no? Pues ayer era un poco la fotografía que se vivía también aquí en Davos. Vamos a ver si a partir de hoy sí que, como ya se ha empezado a ver, subimos. Vamos a escuchar a Zelensky, parece que ya le tenemos en pantalla. El señor Zelensky. Creo que puede ver este cálido aplauso. Todos se alegran y desean escucharle, señor presidente. Y también quieren recibirle con una calurosa bienvenida a esta reunión anual. Estamos llegando a los 3 años desde el inicio de esa invasión de gran escala de Rusia, el mayor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Casi una quinta parte del territorio de Ucrania reconocido internacionalmente está ocupado. La escala de sufrimiento desde el 24 de febrero de 2022 es enorme, trágica. Casi un 40% de su población requiere ayuda humanitaria, millones desplazados requieren seguridad y alimentos. Ataques contra la infraestructura de su país, forzando a los ucranianos a vivir en temperaturas muy frías, afectando a las escuelas, hospitales. Todo ello ha causado muchos daños físicos y mentales a los más vulnerables. Ante esta tragedia, gracias a su liderazgo, señor presidente, usted y su país siguen permaneciendo muy firmes. Ustedes siguen en el camino europeo, habiendo recibido la categoría de candidato para la Unión Europea. Esperemos que en 2025 podamos ver el fin de esta guerra, una paz justa y duradera, y que se restaure la soberanía de Ucrania. Una paz que garantice que las generaciones futuras no deban conocer los horrores de la guerra. Estamos deseando escucharle para saber lo que espera de Ucrania. Bienvenido de nuevo, señor presidente. Muchas gracias. Damas y caballeros, quisiera hablar del futuro de Europa con ustedes. Básicamente significa el futuro de la mayoría de las personas aquí. Ahora mismo, todas las miradas están depositadas en Washington. Pero ¿quién está mirando a Europa en estos momentos? Y esta es la cuestión clave para Europa. Y no solo es una cuestión de ideas, sino también de las personas, sobre todo, sobre cómo van a vivir en un mundo que está cambiando constantemente. Hace 20 horas tuvo lugar la investidura del presidente Trump en Washington, y ahora
ahora todos están a la espera de ver qué es lo que va a hacer a continuación. Sus primeras órdenes ejecutivas, decretos, han demostrado claramente cuáles son las prioridades. La mayoría del mundo ahora está pensando qué va a pasar ahora a su relación con América. ¿Qué va a pasar con las alianzas, con el apoyo, con el comercio? ¿Cómo tiene previsto el presidente Trump poner fin a las guerras? Pero nadie se está preguntando este tipo de preguntas sobre Europa. Y debemos ser sinceros sobre esto. Cuando nosotros en Europa miramos a Estados Unidos como nuestro aliado, está claro que es un aliado indispensable. En momentos de guerra, todo el mundo se preocupa y se pregunta, ¿seguirá apoyándoles o estará a su lado Estados Unidos? Todos los aliados se preocupan sobre esto, pero ¿hay alguien en Estados Unidos que se preocupe de si Europa a lo mejor los abandona en algún momento y deja de ser su aliado? La respuesta es que no. Washington no cree que Europa pueda aportar algo que sea realmente sustancial. Y recuerdo el año pasado, en la Cumbre de Seguridad de Singapur, el diálogo de Shangri-La. Allí los representantes de la delegación de Estados Unidos dijeron abiertamente que sus prioridades en materia de seguridad estaban en la región Indo-Pacífica, la segunda prioridad era la región de Oriente Medio y el Golfo, y la tercera, solo la tercera, era Europa. Y eso fue con la antigua administración. El presidente Trump se percatará de Europa, considerará que la OTAN es necesaria y respetará las instituciones europeas. Damas y caballeros, Europa no puede permitirse ocupar el segundo o el tercer lugar en línea en cuanto a los aliados. Si eso ocurre, el mundo seguirá avanzando sin Europa. Y ese es un mundo en el que no nos sentiremos cómodos o que sea beneficioso para todos los europeos. Europa necesita poder competir, debe competir para ocupar el lugar principal en materia de prioridades, alianzas y desarrollo tecnológico. Estamos de nuevo en un punto de inflexión. Algunos lo ven como un problema para Europa, pero otros lo ven como una oportunidad. Europa debe poder establecerse como un actor mundial fuerte, como un actor indispensable. No nos olvidemos, no hay ningún océano que separe a los países europeos de Rusia y los líderes europeos deben recordarlo. Batallas recuerden que hay batallas con soldados norcoreanos que están ocurriendo en lugares geográficamente más cercanos a Davos que a Pyongyang. Rusia está volviéndose en una versión de Corea del Norte, en un país en el que la vida humana no tiene ningún significado, en el que tienen armas nucleares y un deseo insaciable para hacer que la vida de los vecinos sea terrible. Aunque el potencial económico de Rusia es menor que el de Europa, produce varias veces más munición y equipo militar que toda Europa combinada. Y eso es el camino de la guerra que ha decidido tomar Moscú. Putin ha firmado un nuevo acuerdo estratégico con Irán. Ya tiene un tratado integral con Corea del Norte. ¿En contra de quién van estos acuerdos? En contra de ustedes, de nosotros, en contra de Europa, en contra de América. No nos olvidemos de ello. No es por casualidad. Estas son sus prioridades estratégicas y nuestras prioridades deben estar a la altura de este desafío, tanto en la política como en la defensa y en la economía. Estas amenazas solo pueden combatirse conjuntamente, también con los armicidios.
con los ejércitos. Rusia cuenta con 1,5 millones de tropas, nosotras unos 800.000. En segundo lugar, Francia, después de nosotros, con 200.000, y después Alemania, Italia y el Reino Unido. Y el resto pues tienen incluso menos. Es una situación en la que ningún país puede garantizar su seguridad de forma aislada, sino todos juntos tenemos que unir nuestros esfuerzos para lograr algo significativo. De momento, gracias a Dios, la influencia del régimen de Irán se está debilitando y esto nos da esperanza para Siria y el Líbano. Ellos también deberían ser ejemplos de cómo recuperarse después de la guerra. Ucrania ya ha dado pasos para apoyar a la nueva Siria. Nuestros ministros han estado en Damasco, hemos lanzado un programa de ayuda alimentaria llamado Alimentos de Ucrania, y también están participando nuestros aliados para construir instalaciones de producción de alimentos. Y Europa también podría participar como un donante en materia de seguridad para que ya no nos preocupemos más por esa región. Europa, con América, realmente puede frenar la amenaza de Irán. Ahora también no está claro si Europa tendrá un lugar en la mesa cuando termine la guerra contra nuestro país. Hemos visto la influencia de China en Rusia y estamos muy agradecidos a Europa por todo su apoyo, el apoyo que ha dado a nuestro país durante esta guerra. Pero ¿escuchará el presidente Trump a Europa o negociará con Rusia y China sin Europa? Europa debe aprender cómo cuidar de sí misma. El mundo no puede ignorar esta situación. Es esencial que mantengamos la unidad en Europa, porque al mundo no le importa ya solo Budapest o Bruselas, sino que le importa Europa en su totalidad. Necesitamos una política de seguridad y de defensa europea unitaria. Todos los países europeos deben estar dispuestos a invertir en seguridad porque es necesaria y no como se han acostumbrado hasta la fecha en los últimos años, aunque sea un 5% del PIB para cubrir la defensa. Si es así, pues que así sea, un 5%. Y no hay necesidad de jugar con las emociones de las personas, que la defensa sea a expensas de la medicina, las pensiones u otra cosa. Esto realmente no es justo. Ya hemos establecido modelos de cooperación para la defensa de Ucrania que pueden fortalecer a toda Europa. Estamos construyendo conjuntamente drones, incluido unos sistemas únicos que no se han visto en ninguna otra parte del mundo. También estamos fabricando artillería y en Ucrania, mucho más económica, de una manera más rápida que en cualquier otra parte del mundo. Estamos invirtiendo ahora en Ucrania en la producción de drones. Esa inversión no implica solo invertir en la seguridad de Europa, sino también que Europa pueda garantizar la seguridad en otras regiones vitales. Tenemos que empezar a construir nuestros sistemas de defensa antiaérea conjuntamente para hacer frente a cualquier tipo de misil balístico y crucero. Europa necesita su propia versión de Iron Dome, algo que pueda hacer frente a cualquier tipo de amenaza. No podemos depender de la buena fe de algunas capitales cuando hablamos de la seguridad de Europa, ya sea Washington, Berlín, París, Londres, Roma o después de que ya no esté Putin, pues algún demócrata en Moscú algún día. Debemos asegurarnos de que ningún país europeo dependa de una única fuente de energía, especialmente que no sea Rusia. Ahora mismo tenemos cosas que vienen de cara. El presidente Trump está dispuesto a exportar más energía, pero Europa debe acelerar los esfuerzos y hacer más a largo plazo para garantizar la seguridad y la independencia energética. Ya no podemos continuar comprando gas de Moscú a la vez que esperamos garantías de seguridad y ayuda
y apoyo de los americanos. No es correcto. Por ejemplo, el primer ministro de Eslovaquia no busca tener acceso al petróleo de Estados Unidos, al gas de Estados Unidos, pero tampoco pierde la esperanza de poder disfrutar de la seguridad de Estados Unidos. Europa debe poder ocupar un lugar en la mesa cuando se llegue a acuerdos sobre la guerra o la paz. No solo en el caso de Ucrania. Europa no debe ser un mero observador con sus líderes, que no se limiten a poder colgar información sobre un acuerdo alcanzado en X. Deben poder formar parte de las condiciones de esos acuerdos. También necesitamos un nuevo enfoque más atrevido para hacer frente a las compañías tecnológicas y al desarrollo tecnológico. Si perdemos tiempo, Europa perderá en este siglo. Ahora Europa se está quedando rezagada en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ya lo hemos visto, los algoritmos de TikTok son más poderosos que algunos gobiernos. Ya hemos visto el futuro de algunos países pequeños depende de los propietarios de las empresas tecnológicas más que de su legislación. Europa ya no es líder en la carrera tecnológica mundial, está por detrás de América y China. Y esta no es una cuestión menor, es una debilidad tecnológica, económica y política. Europa a menudo se centra más en la reglamentación que en la libertad, pero es importante pero cuando se necesita reglamentación inteligente, a veces Bruselas duda. Debemos avanzar en Europa en este sentido a la hora de tomar decisiones. Desde la producción de armas al desarrollo tecnológico, Europa debe ser líder, debe ser un mercado más atractivo en el mundo y esto es factible. Y por último, Europa debe poder garantizar la paz y la seguridad para todos, para sí misma y para otros, para aquellos en el mundo que importan a Europa. Europa se merece ser fuerte y para ello Europa necesita la Unión Europea y la OTAN. ¿Es esto posible sin Ucrania y sin un fin justo a la guerra de Rusia contra Ucrania? Estoy seguro que la respuesta es que no. La única garantía de seguridad real para nosotros es la que sirva como garantía de seguridad real para todos en Europa y debemos garantizar que Europa también nos vea como un actor esencial y para que ello ocurra el enfoque de América debe cambiar a Europa para que un día en Washington digan que todos han puesto la mirada en Europa y no porque haya una guerra sino porque existen oportunidades en Europa. Europa debe también saber cómo defenderse. Cientos de millones de personas visitan Europa para ver sus monumentos, para aprender de su patrimonio cultural. Millones en el mundo sueñan con vivir la vida que viven los europeos. ¿Podremos mantener esta vida y pasarla a nuestros hijos? Si podemos responder a Europa en Europa de forma positiva, América necesitará a Europa así como necesita a otros actores mundiales. Europa debe dar forma a la historia para tener su lugar y que sus aliados no solo sean relevantes, sino vivos y grandes. Gracias. Viva Ucrania. Will you speak in English or in Ukrainian? If I can Ukrainian, if I can use Ukrainian, it's good. Si puedo hablar en ucraniano, pues así lo haré, y si no en inglés. Su inglés es muy bueno ya. A ver, a lo mejor quieren oír cómo suena el ucraniano, pues estamos en sus manos. Muchas gracias. Pueden ponerse los auriculares, vamos a darles unos momentos para que puedan seguir todos los matices de su respuesta, de sus respuestas. Muchas gracias. How many questions you have?
¿Cuántas preguntas ha preparado? Bueno, depende de lo largas que sean sus respuestas. Tenemos varias. ¿Tiene solo una pregunta? Tengo unas cuantas. La guerra lleva ya casi 3 años. Y es increíble pues cómo están haciendo frente a la misma, pero también cada vez hay más presión, como usted decía, de Rusia y de sus aliados. También todos nos preguntamos cuál es su estrategia militar en estos momentos y cuál es la situación actual de las hostilidades. El verano pasado usted decidió entrar en Kursk, la segunda vez desde la Segunda Guerra Mundial en la que un país toma parte del territorio de Rusia, pero a la vez sabemos que Rusia está presionando mucho en la región de Donbass. ¿Cuál es la situación actual de las hostilidades y qué parte de su estrategia puede compartir con nosotros usted aquí? Pues no es una pregunta fácil. Y si le doy todos los detalles, tal vez sea la única pregunta que me haga. Muchas gracias por esta pregunta. En primer lugar, decir que seguimos en la región de Kursk, ahí está nuestro ejército. La Federación Rusa ha liderado las fuerzas para que nos saquen de allí. Hay 60.000 soldados en esa zona. También 12.000 norcoreanos, 4.000 de ellos han fallecido. Esa es la estrategia de Putin para que otro país más se involucre en la guerra. Y francamente, firmó algo con Irán y de momento no tenemos ninguna indicación de que Irán se involucre en la guerra, pero creo que en cierto modo sí que ha habido ciertas incursiones porque ha habido ataques de hospitales, escuelas y bueno, nosotros también hemos podido utilizar drones que han entrado en territorio ruso. Estoy muy agradecido a todo el apoyo recibido. Hay fuerzas rusas del este que se han ido a esa zona. Las tropas rusas querían ocupar el territorio de Kharkiv. De momento está bajo nuestro control. Es una situación muy peligrosa la ocupación de Kharkiv porque ahora 1,5 millones de personas viven allí y hay muchas personas y se está bombardeando toda esa zona y pues, realmente siento admiración por esas personas porque siguen viviendo allí bajo esos bombardeos, siguen trabajando, no abandonan su ciudad, son muy patrióticos y son muy fuertes y les estamos muy agradecidos. La operación de Kharkiv, por tanto, fracasó y hemos podido frenarles. Querían ocupar también territorios en el norte. Empezó la invasión en el norte, en Kiev, hace 3 años y de nuevo quería volver a entrar en el norte y capturar la ciudad de Sum, pero nosotros hemos podido crear una zona de amortiguación entre esa ciudad y las fuerzas rusas y por eso ahora esta ciudad está bajo nuestro control. No hay tropas norcoreanas o rusas en esas zonas, todas están en el eje de Kursk. En el este la situación es más compleja. Allí es donde hay el número más elevado de tropas rusas con la mejor formación y están presionando a diario. Tuvimos un problema grave
con un retraso en cuanto a los suministros. El año pasado también, y es algo que seguimos arrastrando, seguimos luchando. Es una situación muy difícil. En los otros ejes las fuerzas rusas han fracasado. Yes, from here. Стратегія En cuanto a la estrategia, до будь-якої дипломатії pues призведе, я в цьому впевнений, до debemos estudiar cualquier tipo de diplomacia que redunde en un fin de la guerra. дипломатії. І після тих чи інших Pero ¿cómo será esa diplomacia? Esa es la cuestión. міцних гарантій безпеки, що унеможливлять Si podemos contar con garantías sólidas de seguridad que impidan que Putin vuelva a iniciar una guerra. Si contamos con esas garantías, entonces tendremos una paz duradera y justa para Ucrania y para Europa, y francamente para Estados Unidos y para el mundo en general. Pero si estas garantías de seguridad son débiles, si existe incertidumbre y si son solo palabras, entonces obtendremos solo palabras de rusas y volverán a la guerra. Señor presidente, en su discurso usted subrayó que Ucrania también desempeña un papel en cuanto a su enfrentamiento con Rusia para con Europa y otros países europeos. Existen muchas preocupaciones sobre el futuro y, habida cuenta de lo que ha ocurrido en Ucrania, usted decía que Ucrania debería ser la prioridad para Europa. Y para América hay esta separación, ¿no?, del océano transatlántico, pero no para Europa. Y también sabemos que es necesario contar con el apoyo de Estados Unidos porque ellos tienen la mayor capacidad militar, siguen siendo una superpotencia. Ahora estamos todos pensando en lo que va a ocurrir en Washington DC las próximas semanas. Usted ha mencionado al presidente Trump en múltiples ocasiones. Usted ha logrado establecer una química personal buena con él. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir en este año? Porque toda guerra debe llegar a su fin. Usted está hablando de las premisas que deben formar parte de un acuerdo para una seguridad futura y la paz en Ucrania y impedir que se produzcan otras guerras. La pregunta: ¿piensa usted que se encuentra en una situación en los próximos meses en los que pueda seguir avanzando en este sentido, sobre todo también en cuanto a la administración con Trump? Muchas gracias por su pregunta. En primer lugar, es importante que entiendan la situación entre nosotros y Rusia en 2022 y cómo nos encontramos ahora en la situación de Ucrania, Europa y Estados Unidos. Es importante entender cómo prestamos apoyo y qué influye en qué. Recordemos esta invasión de gran escala en 2022. Sabemos que el ejército militar era en torno a 200.000 tropas, venían del norte con misiles, del sur, del este, contaban con en torno a 200.000 soldados y
Bueno, ahora hay algunas regiones que siguen bajo el control, o parte de estas regiones bajo el control ruso, Luhansk y otras. Para nosotros fue una situación muy difícil si no contábamos con la ayuda de otros, y estoy muy agradecido a Estados Unidos y a Europa y que hayan dado un paso y que nos ayuden. Como sabrán, Тобто це в 3 рази угруповання більше. ahora hay 600.000 tropas rusas, es decir, que se ha multiplicado por 3 el número de tropas desde el 2022. Por lo tanto, es importante que comparemos cómo era la situación entonces y cómo es ahora. En ese momento, la ayuda de Estados Unidos era de en torno a un 90%. Ahora, en el campo de batalla tenemos un 40% que son suministros fabricados en Ucrania, 30 o 40 de Estados Unidos, es decir, una tercera parte de Estados Unidos y Europa un poco menos, y un 40% de Ucrania. Esto es lo que tenemos en la actualidad y, por lo tanto, es una gran diferencia. Y cuando me preguntan, bueno, pues ¿cómo sobrellevamos la situación? Bueno, pues hemos logrado aumentar la producción interior y también en Europa y en Estados Unidos. Pero esto no es suficiente porque se ha multiplicado el número de tropas. Por lo tanto, es importante entender la situación y también pensar en qué va a hacer Putin. Sobre todo si no hay unas garantías en materia de seguridad claras. Putin ha aumentado su producción en múltiples ocasiones. Ya he dado varios ejemplos. Cuenta con más de 30 fábricas en el sector militar. Europa tiene 40, 45, pero él produce 3 veces más. Europa no está invirtiendo suficiente. Aunque Europa tiene una mayor capacidad tecnológica, y esto sin tener en cuenta a Estados Unidos. Cuando no tenemos estas garantías de seguridad y disminuyen los volúmenes, entonces esta situación no es sostenible. Es necesario que Europa, Estados Unidos estén alineados. Si Putin aumenta su arsenal y aumenta las tropas a 600.000, ¿cómo vamos a poder frente a esa situación si no hay ningún tipo de garantía, no hay armas de largo alcance, no contamos con mayor participación de la OTAN? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar si vuelve Putin? Pues Putin volverá con su ejército, un ejército 10 veces mayor que el que tuvo en 2022, porque ya se ha multiplicado 4,5 veces. Y cuando vuelva, ¿o por qué va a volver? Pues va a ser para ocupar totalmente las antiguas repúblicas de la URSS, en primer lugar, y luego hará lo que ha hecho con Crimea. Se enfrentará y emitirá ultimátums y presentará demandas. La OTAN, Finlandia, Suecia,
в його голові. Ось що буде відбуватися, якщо не буде... Va a intentar avanzar a toda costa si no tenemos garantías en materia de seguridad. Un tema importante que planteará Putin y que ya hemos visto es un descenso de las tropas de Ucrania. Eso es lo que va o lo que quiere que pase. Tiene sentido. Sí, nosotros podemos contar con 800.000 tropas, ¿no? Nosotros junto con Europa podremos defender nuestras fronteras y podemos frenar a Putin. Él es muy consciente de ello. Y la manera más rápida de avanzar es, pues, seguir alejando a Estados Unidos, que Ucrania no forme parte de la OTAN, que no cuente con apoyo de Estados Unidos y de otros aliados para que también desciendan sus tropas. Eso es lo que él desea y no es lo que va a ocurrir y no lo vamos a permitir, pero lo va a intentar. Tengo la impresión que la estrategia principal del presidente Trump, y tenemos una buena relación con él, bueno, tendremos que ver qué va a pasar. Estamos en un momento pragmático. Y estamos en una época de desinformación, de mensajes rusos, por lo tanto es importante que se escuche la voz de Europa y que Trump sea consciente de los riesgos y los detalles. Los riesgos pueden ocurrir en el futuro y pueden darse muy rápido. El presidente Trump me lo dijo y lo dijo abiertamente. Va a hacer todo lo posible para que termine la guerra este año y yo le dije que nosotros somos su aliado. Esta guerra está teniendo lugar en nuestro territorio, somos el dolor que esto supone, es algo muy doloroso, hemos perdido a nuestro pueblo, queremos que termine la guerra este año. Pero no solo que termine rápidamente, sino que termine de forma justa, para que los ucranianos puedan volver a sus hogares, que puedan vivir en seguridad y trabajar en seguridad. Creo que esto es lo más importante y haremos todo lo posible para que así sea. Señor presidente, no creo que debamos añadir mucho más. ¿No le resulta interesante? No, para nada. Pienso que lo que usted ha dicho es histórico. Nos ha dado un recordatorio histórico de lo que está en juego. Estaba pensando en lo que dijo Winston Churchill, que cuanto más atrás podamos mirar, más hacia el futuro podemos ver. Esta es nuestra responsabilidad para asegurarnos de que no se repiten estos errores en el futuro o estas cosas en el futuro. Cuenta con nuestro apoyo y el de Davos. Muchas gracias. Gracias. Thank you.